Todas lo tenemos, pocas hablamos de ello y muchas no sabemos qué significa. El flujo vaginal es uno de los indicadores más importantes de tu salud íntima y tu cuerpo lo usa para comunicarte algo todos los días. ¿Qué significa cuando es blanco espeso y cuando es amarillo o gris? Cuando es completamente normal y cuando es una señal de que algo necesita atención. Hoy vamos a hablar de esto con la claridad que mereces, sin rodeos, sin vergüenza, con ciencia real. Soy tu amiga de salud, esto es Tu cuerpo, tu mundo, y esto es lo que nadie te enseñó en la escuela. Hoy veremos. Número 1. ¿Qué es el flujo vaginal y para qué sirve realmente? Número 2. ¿Cómo cambia a lo largo de tu ciclo menstrual y por qué? Número 3. Guía completa de colores. ¿Qué significa cada uno? Número 4. Las 3 infecciones más comunes y cómo identificarlas por el flujo. Número 5. Lo que el olor de tu flujo te dice. Número 6. Mitos peligrosos sobre el flujo vaginal. Número 7. ¿Cuándo ir al médico sin esperar más? Al final de este video vas a conocer tu cuerpo mejor de lo que jamás te lo explicaron. Primero lo más básico y lo más importante. El flujo vaginal no es sucio, no es una anomalía, no es algo que debas eliminar. Es una secreción completamente natural producida por las glándulas del cuello uterino y las paredes vaginales. Es una mezcla de células descamadas, moco cervical y secreciones de las glándulas de Bartholin y Skene. ¿Para qué sirve? Tiene 3 funciones principales. Limpieza. Arrastra células muertas y bacterias hacia afuera, manteniendo la vagina limpia de forma natural. Protección. El flujo mantiene un pH ácido en la vagina, entre 3,8 y 4,5, que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos dañinos. Lubricación. Protege los tejidos vaginales y facilita la actividad sexual y el paso del esperma. La cantidad normal de flujo varía entre 1 y 4 mililitros diarios, aunque esto cambia a lo largo del ciclo y de la vida. Y algo muy importante, cada mujer tiene su propio patrón de flujo normal. Lo que importa no es compararte con otras, sino conocer tu propio patrón y detectar cuándo cambia de forma inusual. El flujo vaginal cambia en textura, cantidad y color a lo largo de tu ciclo. Entender esto es fundamental para distinguir lo normal de lo anormal. Tomemos como referencia un ciclo de 28 días. Días 1 a 5. Menstruación. Durante la regla, el flujo normal desaparece o se mezcla con la sangre menstrual. Al final del periodo puede aparecer un flujo marrón oscuro. Son los restos finales de sangre oxidada. Completamente normal. Días 6 a 9. Postmenstrual. Después de la regla, el flujo suele ser escaso o casi ausente. Puede aparecer ligeramente amarillo o blanquecino al secarse en la ropa interior. Esto es normal porque el flujo se oxida al contacto con el aire. Días 10 a 14. Preovulación y ovulación. Aquí ocurre algo fascinante. A medida que los estrógenos aumentan hacia la ovulación, el flujo cambia completamente. Se vuelve abundante, transparente y elástico, con la textura característica de la clara de huevo cruda. Este tipo de flujo se llama moco cervical fértil y es la señal más clara de que estás ovulando. Si los tiras entre 2 dedos, puede llegar a 5 o 10 centímetros sin romperse. Esta elasticidad facilita el paso de los espermatozoides hacia el útero. Días 15 a 28. Fase lútea. Después de la ovulación, la progesterona toma el control. El flujo se vuelve más espeso, blanco o cremoso, menos elástico. Luego disminuye hasta que llega la menstruación. Este patrón es completamente normal y se repite cada mes. Ahora la sección que todas están esperando, la guía de colores. ¿Transparente o blanco claro? ¿Normal? Sí, completamente normal. Es el flujo fisiológico estándar. Puede variar entre casi transparente y blanco lechoso. Textura líquida, acuosa o ligeramente elástica, sin olor fuerte. Transparente y elástico, como clara de huevo. ¿Normal? Sí, señal de ovulación. Como explicamos antes, es el moco cervical fértil. Aparece 1 a 3 días antes y durante la ovulación. Blanco espeso y grumoso sin olor. ¿Normal?
Posible señal de alerta. Si el flujo blanco es muy espeso, con textura de yogur o requesón y viene acompañado de picazón, ardor o enrojecimiento, puede indicar una infección por hongos, candidiasis vaginal. Si es blanco espeso, pero sin ningún otro síntoma y aparece justo antes de la regla, puede ser normal. Amarillo pálido. ¿Normal? Depende. Un flujo levemente amarillo al secarse en la ropa interior, sin olor ni síntomas, puede ser normal. Pero si el amarillo es intenso, con mal olor, picazón o ardor, requiere evaluación médica. Puede indicar vaginosis bacteriana, tricomoniasis o una infección de transmisión sexual como gonorrea o clamidia. Verde o amarillo verdoso espumoso. ¿Normal? No. Requiere consulta médica. Este color, especialmente si es espumoso y tiene mal olor, es una señal clásica de tricomoniasis, una infección de transmisión sexual causada por el parásito Trichomonas vaginalis. Puede acompañarse de ardor, picazón y dolor al orinar. Es tratable con metronidazol, pero necesitas diagnóstico médico. Gris o blanco grisáceo con olor a pescado. ¿Normal? No. Señal de vaginosis bacteriana. Este es el flujo más característico de la vaginosis bacteriana, la infección vaginal más común en mujeres en edad reproductiva. El olor a pescado que se intensifica después de las relaciones sexuales o del uso de jabón es la señal más distintiva. Textura fluida, algo más abundante de lo habitual. No produce mucha picazón, a diferencia de la candidiasis. Marrón o rosado, ¿normal? Depende del momento. Es normal si aparece al final de la menstruación como sangre oxidada, como sangrado de implantación al inicio del embarazo o en los días inmediatamente después de la regla. Requiere evaluación si aparece a mitad del ciclo sin explicación clara. Es persistente por más de 3 a 5 días. Se acompaña de dolor pélvico o aparece después de la menopausia. Esto siempre requiere evaluación médica urgente. Rojo o con sangre fuera del periodo. ¿Normal? Siempre requiere evaluación. Un sangrado fuera de la menstruación, llamado metrorragia, puede tener causas benignas como un pólipo o un quiste, pero también puede indicar problemas más serios. Siempre consulta a tu médico si sangras fuera de tu periodo. Vamos ahora con las 3 infecciones más frecuentes que cambian el flujo vaginal. Es importante conocerlas porque muchas mujeres las confunden entre sí. Primera infección. Candidiasis vaginal. Infección por hongos. Causa. Crecimiento excesivo del hongo Candida albicans, que normalmente vive en la vagina en pequeñas cantidades. Factores que la desencadenan. Uso de antibióticos, embarazo, diabetes mal controlada, sistema inmune debilitado, ropa muy ajustada o sintética, duchas vaginales. Flujo característico. Blanco, espeso, grumoso, textura de yogur o requesón, sin olor fuerte. Otros síntomas. Picazón intensa, ardor, enrojecimiento, inflamación de la vulva, dolor al orinar o al tener relaciones. ¿Es contagiosa? No es una infección de transmisión sexual como tal, aunque puede transmitirse. Tratamiento. Antifúngicos tópicos como óvulos o cremas de clotrimazol o miconazol, o fluconazol oral con prescripción médica. Segunda infección. Vaginosis bacteriana. Desequilibrio del microbioma vaginal. Causa. No es una infección en el sentido clásico. Es un desequilibrio. Las bacterias Lactobacillus que protegen la vagina disminuyen y otras bacterias como Gardnerella vaginalis proliferan en exceso. Factores que la desencadenan. Múltiples parejas sexuales. Duchas vaginales que alteran el pH natural. Uso de DIU, antibióticos, estrés. Flujo característico. Blanco grisáceo o gris. Fluido. Abundante. Olor característico a pescado que se intensifica después del sexo o en contacto con el jabón. Otros síntomas. Generalmente poca o ninguna picazón. Esto la diferencia de la candidiasis.
Tratamiento: metronidazol o clindamicina, tópicos u orales, siempre con diagnóstico médico confirmado. Tercera infección: tricomoniasis, infección parasitaria de transmisión sexual. Causa: el parásito Trichomonas vaginalis, transmitido por contacto sexual. Flujo característico: amarillo verdoso, espumoso, abundante, con mal olor. Otros síntomas: picazón, ardor, dolor al orinar, enrojecimiento. Hasta el 50% de las mujeres pueden ser asintomáticas. ¿Es contagiosa? Sí. Es una infección de transmisión sexual. La pareja debe tratarse también. Tratamiento: metronidazol o tinidazol para ambas personas en la pareja. Hablemos también del olor porque es un indicador igual de importante que el color. Olor normal, leve, ácido o neutro. Puede variar ligeramente durante el ciclo o después de ejercicio. No es ofensivo. Olor a pescado, señal clásica de vaginosis bacteriana. Se intensifica con el agua, el jabón o después del sexo. Olor agrio o a levadura. Puede asociarse a candidiasis, aunque no siempre hay olor notable. Olor muy fétido, podrido o diferente a todo lo anterior puede indicar tricomoniasis, una infección más severa, o en casos raros, un cuerpo extraño olvidado como un tampón. Una advertencia muy importante: los productos de higiene íntima perfumados, las duchas vaginales, los desodorantes íntimos no eliminan las infecciones. Al contrario, alteran el pH natural y pueden empeorar el problema o causar nuevas infecciones. La vagina se limpia sola. Solo necesitas agua tibia en el exterior. Nunca introduzcas jabón, perfume o agua dentro de la vagina. Los mitos sobre el flujo vaginal son muchos y algunos son peligrosos. Mito número 1. Tener flujo es señal de suciedad. Falso. El flujo es el mecanismo de limpieza natural de tu vagina. Una mujer sin flujo estaría en mayor riesgo de infecciones, no al revés. Mito número 2. Las duchas vaginales previenen las infecciones. Falso. Las duchas vaginales eliminan el microbioma protector natural. Aumentan el riesgo de vaginosis bacteriana, candidiasis y enfermedad inflamatoria pélvica. Están contraindicadas por la mayoría de las sociedades ginecológicas del mundo. Mito número 3. Si no pica, no hay infección. Falso. La vaginosis bacteriana frecuentemente no produce picazón. La tricomoniasis puede ser asintomática en hasta el 50% de los casos. No esperes picazón para preocuparte por un flujo inusual. Mito número 4. Puedo tratarme sola con remedios caseros. No recomendado. El yogur, el ajo, el vinagre no tienen evidencia científica suficiente para tratar infecciones vaginales y, lo más importante, sin diagnóstico correcto, puedes estar tratando la infección equivocada. Mito número 5. Si tengo flujo normal, no necesito ir al ginecólogo. Falso. Los exámenes ginecológicos regulares son necesarios aunque no tengas síntomas. Muchas infecciones como la clamidia pueden ser completamente asintomáticas. Consulta a tu ginecóloga sin demora si el flujo tiene un color inusual, verde, gris, marrón persistente, que no has tenido antes. El olor es fuerte, a pescado o diferente a tu patrón habitual. Hay picazón, ardor, enrojecimiento o inflamación en la vulva. ¿Tienes dolor al orinar o durante las relaciones sexuales? El flujo es mucho más abundante de lo normal sin explicación. Tienes fiebre junto con flujo inusual. El flujo marrón o rosado aparece fuera del periodo de forma persistente. ¿Estás en la menopausia y tienes cualquier tipo de sangrado o flujo inusual? Resumamos lo más importante de hoy. El flujo vaginal es normal, natural y necesario. No es suciedad. Cambia a lo largo del ciclo. Escaso, cremoso, clara de huevo, espeso, escaso. El color es el indicador más importante. Transparente y blanco son normales. Verde, gris y amarillo intenso no lo son. Las 3 infecciones más comunes son candidiasis, vaginosis bacteriana y tricomoniasis, cada una con su flujo característico. El olor a pescado es vaginosis bacteriana.
Blanco grumoso con picazón es candidiasis. Verde espumoso es tricomoniasis. Las duchas vaginales y los jabones perfumados no ayudan, empeoran el problema. Tu flujo vaginal es el lenguaje de tu cuerpo. Aprende a leerlo y cuando diga algo inusual, escúchalo. Deja tu pregunta en los comentarios. Aquí no hay preguntas que den vergüenza. Comparte este video con alguien que lo necesite. Suscríbete para el próximo video. Infección urinaria, por qué vuelve y cómo eliminarla de raíz. Hasta la próxima.